palabra el Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Señorías, miren, la moción que les traemos hoy tiene un trasfondo histórico importante, hasta filosófico. Estábamos aquí hablando de ganadería, ganaderos agricultores y ganaderos vaqueiros de alzada. Iba a decir filosófico, está aquí el señor Lastra, porque en el fondo es Parménides contra Heráclito. El ser de Parménides, inmóvil, y el Heráclito de todo fluye y del pantarrey. Vamos a ir directamente a la moción porque, naturalmente, tengo que decirles que nosotros somos heraclitianos y que nos gustan más las rotondas que los semáforos. Y, en general, estamos más cómodos conduciendo con rotondas que con semáforos de para, adelante y para. Vamos a ir directamente a la moción que les voy a pasar a continuación a relatar, pidiendo, naturalmente, su apoyo positivo y saludando también a los autocaravanistas que están aquí presentes. La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que se tomen las medidas necesarias para apoyar y fomentar el desarrollo de la actividad autocaravanista. Y tengo que decirles una cosa. Esta moción es, por un lado, de control y, por otro lado, es una moción de orientación. ¿Por qué de control? Porque respecto al tema de las autocaravanas, la propuesta de borrador del decreto del Gobierno es una chapuza. Es una chapuza y forma parte de la actividad de este Parlamento el controlarlo. ¿Y por qué de orientación? Porque el Gobierno perdió el GPS o la brújula. Vaya, lleva dando vueltas, no sabe dónde va. Va directamente al precipicio con esta moción. Y por eso lo controlamos y lo orientamos. ¿Por qué decimos apoyar las autocaravanas? Porque, ya lo explicamos el día pasado, es una fuente de riqueza enorme para España y para Asturias. Asturias, ya lo dije el día pasado, tiene unas condiciones orográficas espectaculares para el desarrollo de este turismo. Lo único que hay que hacer es lo que hemos hecho hasta ahora, facilitárselo y todavía mucho más. Teniendo en cuenta lo ya regulado por las distintas ordenanzas municipales vigentes en Asturias. Esto es muy importante, lo recalqué el día pasado, el tema de la autonomía municipal. Y además este es un tema también políticamente relevante. Estamos todo el día hablando de los ayuntamientos, pero luego resulta que no los dejamos crecer, no queremos darles la libertad y, por tanto, quitarles también la responsabilidad, porque libertad y responsabilidad son los ayuntamientos de Asturias los que mejor saben qué es lo que les interesa. Y lo dispuesto en la instrucción 8574 del Ministerio del Interior. Es que el Ministerio del Interior también ha dicho cosas respecto a este tema, porque estamos hablando de vehículos, estamos hablando de vehículos vivienda. Yendo en concreto a lo que plantea la moción. En primer lugar, el primer punto, tengo que agradecer a Foro y a Izquierda Unida su enmienda, que hace que el texto sea más rico y que va a decir lo siguiente, que en el seno de la tramitación actual del decreto de campamentos de turismo y modalidades de turismo de acampada, dado que puede afectar colateralmente a lo dispuesto en ordenanzas municipales vigentes y futuras respecto al estacionamiento y pernocta de vehículos vivienda, se tenga naturalmente en cuenta el criterio del Consejo de Administraciones Locales, que por esta línea ha ido el informe del Consejo Consultivo, porque un informe preceptivo, y voy a decir por qué, porque la Consejería se pasó de frenada e invadió el carril contrario, que es el de las competencias municipales. Eso es lo que dice el Consejo Consultivo. Invadió el carril contrario. Y, naturalmente, que se tenga en cuenta también a la Federación Asturiana de Concejos. Bien, el segundo punto dice
que se tome como criterio diferenciador entre estacionar y acampar. Entre estacionar y acampar. Para los estacionamientos hay aparcamientos, para acampar hay campamentos, o sea, campings, utilizando un anglicismo. Lo establecido en la guía denominada La movilidad de la autocaravana, validada por el Ministerio del Interior, aquí está, y vigente en toda España, porque si no se tuviera en cuenta ese criterio, toda España estaría en la ilegalidad absoluta. Aquí tengo la guía de áreas de servicio de autocaravanas de España. Áreas de servicio, porque aquí está quizás la problemática tiene que ver con la terminología. Se llama área de servicio a lo que es un aparcamiento en donde se presta un servicio público. Es decir, hay ayuntamientos que ante la llegada de las autocaravanas han hecho aparcamientos en donde se presta un servicio público poniendo agua y otros elementos, pero nada tiene que ver con un establecimiento turístico o camping o campamento, que es una iniciativa de otro tipo, en donde hay que cobrar y naturalmente que está sujeto a un tipo determinado de normativa. Pero es otra cosa, porque los primeros son in itinere, son para autocaravanas en tránsito, y los segundos son para acampar. Y por eso hay que registrarse. Son dos cosas completamente diferentes. Y se ve que el Gobierno, o una de dos, o no sabía lo que se traía entre manos, es decir, el Consejo que le aconseja no tenía mucha idea, hipótesis 1, es decir, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, o hipótesis 2, sí lo sabían, pero estaban al servicio de otro tipo de intereses. No hay más. Es decir, la causa es o por desconocimiento o por mala fe. Tercero, que se excluya de la aplicación de la norma reguladora autonómica la parada y estacionamiento de autocaravanas en las áreas habilitadas para ello, in itinere, es decir, en tránsito, cuando están aparcando. Y, naturalmente, esto es lo que entiende el informe del Consejo Consultivo, lo que entendería cualquier persona que mire esto con un cierto sentido común. ¿Qué dice? Dice: en el supuesto analizado, la disposición transitoria primera muestra que la norma pretendida afecta a lo dispuesto a las ordenanzas municipales vigentes. Y entonces dice que hay 28 áreas municipales que estarían afectadas por ello, y dice lo siguiente, repito, el Consejo Consultivo: no admite duda que el sometimiento de estas infraestructuras, estamos hablando de las áreas municipales, a la norma supondrá una alteración sustancial de las áreas públicas municipales existentes, dado que, conforme al artículo 42 del texto proyectado, se requiere una oferta de servicios profesional mediante precio, servicios mínimos y la necesidad de que las áreas cuenten con los mismos servicios mínimos que los campamentos de turismo. Lo dice el señor Bernardo Fernández. Norma de muy difícil interpretación, porque no contempla el concepto de servicios mínimos aplicable a los campamentos de turismo, pero que en una lectura integradora nos llevaría a entender que deberían dotarse de los mismos servicios que los campings de la categoría de una tienda, es decir, recepción, supermercado, máquinas expendedoras, lavabos con enchufes eléctricos, inodoros, duchas y fregaderos, además del necesario suministro eléctrico a las autocaravanas. Es decir, campings, campamentos, que está muy bien, que nosotros no estamos en contra de que existan, pero no es de lo que nosotros estamos hablando, ni la oferta municipal, que, repito, es un servicio público, no un negocio. Que no estamos en contra de los negocios, y menos un partido como el nuestro, es un partido liberal. Pero que esta es otra cosa. Hay sitio para todos, para los campamentos de negocio y para este servicio municipal, lo mismo que el Ayuntamiento de Oviedo pone un servicio municipal que son papeleras. ¿Pone papeleras? Pues en algunos aparcamientos ha puesto agua y un servicio de alcantarillado para que estos señores que van allí a aparcar in itinere, con una ordenanza, que repito, no puede ser la misma la de Oviedo que la de Llanes, que la de Pesoz, y dejemos a los ayuntamientos cada uno que en función de sus intereses y de las épocas del año, porque todo fluye. Señoría, le ruego vaya concluyendo. Ordenando. Sí, termino, un momento, por favor. Bien. El cuarto, que se elabore una norma que regule las áreas especiales de acogida de autocaravanas, que yo llamo campamentos de autocaravanas, campings para autocaravanas. Es decir, porque yo puedo querer ir a acampar con mi autocaravana, naturalmente voy a permanecer más tiempo y entonces iría a uno de estos. Eso sí es competencia de la comunidad autónoma, que lo regule, y ahí sí me pueden pedir el carnet de identidad. Pero mire, me van a pedir el carnet de identidad
vaya en bici, en coche o en autocaravana, porque es un tipo de establecimiento distinto. Es otra cosa, es otra cosa. Y por último, para terminar, que se incorporen en la política de promoción turística del Principado de Asturias medidas específicas. Ah, no, que esta es la quinta, no, perdón, que es la sexta. Bien, que se incorporen porque nosotros pensamos que tiene una gran potencialidad. Pero quiero decir algo de la última, sobre el Consejo Asesor de Turismo del Principado de Asturias, que, señora Capillo, el 80% son del PSOE, de ese consejo. Lo que le digo, tengo aquí la lista. Hay que abrir los consejos para escuchar las opiniones de los que piensan diferente, porque para eso son los consejos. Los consejos son para que te hablen. Por ejemplo, si hubieran estado los autocaravanistas, esto no hubiera pasado. Señor Fernández Bartolomé, siendo muy interesante su intervención, ya se ha excedido bastante. Para esta moción. Gracias, muchas gracias. Quiero decir que, además, esto del tema de los consejos, esta Cámara debería darle una vuelta, porque son unos consejos que no me parece a mí que estén funcionando mucho, pero siempre están compuestos por la misma gente. Gracias. Se han presentado 3 enmiendas, una suscrita por el Grupo de Izquierda Unida, registro 18867, y 2 suscritas por Foro Asturias, registros 18872 y 873. Todas ellas habían sido calificadas y admitidas a trámite. Con posterioridad se ha presentado una enmienda transaccional que sustituye a las enmiendas 18867 de Izquierda Unida y a la enmienda 18873 de Foro Asturias. Por lo tanto, continúa activa o viva la enmienda 18872. Pasamos al debate y le corresponde intervenir a Izquierda Unida en primer lugar. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Creo que estamos ante una moción que es necesaria, porque en el actual estado en que se encuentra este debate, en la calle, en los medios de comunicación, y con ese decreto que el Gobierno regional está elaborando, pues la Cámara, como el señor Bartolomé bien dijo, tiene que también dar su opinión y orientar, en la medida de lo posible, al Gobierno regional. Y citaba usted en su intervención a Heráclito, dijo, y algún clásico más. Quizás yo eché en falta que citase a Ariadna y a su hilo, y a ver si entre todos logramos salir de este laberinto, porque yo creo que se está convirtiendo el debate de estos días en un enredo y en un laberinto, y hay que clarificar conceptos, ¿no? Y el primer concepto que hay que clarificar, y le agradezco la enmienda transaccional al que con su grupo parlamentario y el grupo parlamentario de Foro Asturias hemos llegado, abre la primera de las puertas, ¿no? La necesidad de, a través de la búsqueda del diálogo y del consenso, con aquellos que durante ya mucho tiempo llevan dando este servicio a la ciudadanía, que no son otros que los ayuntamientos, que ya hay casi una treintena de áreas de autocaravanas municipales en nuestra comunidad autónoma que están reguladas por sus correspondientes ordenanzas, pues tengan, y a través de sus órganos, como es la Federación Asturiana de Concejos, la capacidad de tener una relación directa en la elaboración de este documento, de este decreto con el Consejo de Gobierno, ¿no? Yo creo que abrimos una primera puerta que es interesante y que es necesaria. No dijo usted si va a aceptar, y si lo dijo, discúlpeme, no lo oí, si va a aceptar o no la otra moción que el Grupo Parlamentario de Foro le ha registrado, ¿no? Para mi grupo parlamentario esa moción es necesaria también para clarificar el segundo punto de la moción subsiguiente. Es necesario establecer criterios claros para definir conceptos como estacionar, como parar, como pernoctar o como para acampar. Yo creo que eso es algo que en este debate debe quedar muy claro, ¿no? La necesidad de clarificar esos conceptos. Pero esa guía a la que usted aludía antes, la guía de movilidad en autocaravanas, y también la instrucción de la Dirección General de Tráfico, no tienen el contenido suficiente para clarificar esos 4 conceptos. De hecho, la guía
dice que cuando habla de la acampada, dice que sus ocupantes pasan a estar sometidos a las distintas normativas de los campamentos de turismo autonómicos. Nos remite a el decreto que ahora se estaría elaborando. Y la instrucción de la DGT recoge que conceptos como el de pernocta y el de acampada no tienen acogida en la normativa sobre circulación y seguridad vial, por lo que no pueden pronunciarse en esa instrucción sobre su definición ni sobre sus implicaciones. Quiere esto decir que tanto la acampada, por lo tanto, como la pernocta no se pueden definir desde ninguna de estas dos figuras que usted nos ha puesto encima de la mesa. Sí nos podría ayudar para definir estacionamiento y parada. De ahí, insisto, en la conveniencia de la moción del Grupo Parlamentario del Foro. Y luego, en el punto tercero y en el punto cuarto de su enmienda, de su moción, que posiblemente de una lectura puedan resultar, pues, hasta cierto punto incluso contradictorios. Yo creo que lo que realmente busca es diferenciar dos tipos de áreas que ese decreto debería de definir, ¿no? Por un lado, lo que es el área de descanso, qué se puede hacer en ella y qué requisitos tiene que tener, y por otro lado, el área de pernocta, ¿no? Y yo creo, por lo poco que he visto, que el borrador del decreto debería o va a ir en esa dirección, en la dirección que estos dos puntos indican, ¿no? Porque también, al igual que antes hablaba de esos cuatro conceptos, es necesario, en estos dos puntos en concreto, clarificar la diferencia también entre esos dos tipos de áreas. ¿Qué se puede, en una palabra, hacer en cada una de ellas, ¿no? Compartimos por completo el punto quinto, aquel que habla de la promoción turística, ¿no? Que nuestra comunidad autónoma sea un referente ordenado, seguro y de calidad para este tipo de turismo. Es algo que mi grupo parlamentario comparte. Y en cuanto al último punto, a modificar el Consejo Asesor de Turismo, que posiblemente sea uno de los consejos, uno de los órganos más vivos y participativos de los que el Gobierno y la Administración tienen en el Principado de Asturias, creo que no sería esta posiblemente la habilitación más adecuada, ¿no? Sería abrir la puerta a un colectivo, que habría que abrir esta misma puerta a muchísimos colectivos más, ¿no? Y, por ejemplo, y usted, que comparte conmigo una afición, que es la de montañero, pues como usuarios de refugios de montaña posiblemente también tendrían que estar ahí la Federación de Montaña, ¿no? Por lo tanto, insistiendo en la necesidad de que debemos de colaborar en la orientación para ordenar, clarificar el debate y orientar al Gobierno regional, agradezco su enmienda transaccional y le solicitaría, si es tan amable, la votación por puntos. Gracias, presidente. Gracias, señor Zapico. Tiene la palabra Foro Asturias. Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Por favor, señor Fernández, serénese, serénese usted, que está abierto un proceso de diálogo y las cosas van a ir poco a poco bien, ya verá. Desde Foro, nuestra postura es clara. Se necesita una regulación actualizada para los campamentos turísticos y, en ese sentido, consideramos que no debemos despreciar el trabajo realizado hasta la fecha, que tiene el visto bueno por unanimidad del Consejo Asesor de Turismo, creo que es bueno recordarlo, donde estamos representados todos los grupos políticos. El Consejo Consultivo ha emitido un informe demoledor sobre el borrador del decreto, por lo que el Gobierno socialista tiene sobre la mesa un buen trabajo para arreglar la chapuza legislativa. Pero no tenemos que mezclar las cosas, el fondo del decreto con la forma, que evidentemente deja mucho que desear. Hoy Ciudadanos se quiere hacer pasar por el salvapatrias del autocaravanismo y dando muchas vueltas a la rotonda, esa que usted hablaba al principio. Y no logro entender muy bien por qué, ¿no? Salvo para pues, obedecer a su compañero Ignacio Prendes, que como practicante de esta modalidad traía a la Cámara en el año 2013 una propuesta que se aprobó por la Junta General y que se orientaba en aquel momento al Gobierno que hiciera los necesarios cambios oportunos para permitir la pernoctación en autocaravanas, sin más limitaciones que las establecidas en las ordenanzas municipales reguladoras del estacionamiento y pernocta de autocaravanas en las vías urbanas. En aquel momento, en 2013, ya pedíamos desde Foro que fuese una normativa, que hacía falta una normativa que regulase de una vez por todas este asunto, y exigíamos una normativa consensuada con los ayuntamientos, con los campings, con los hoteles, con la hostelería, con los autocaravanistas, y también exigíamos coordinación tanto con la ordenación del territorio y la protección de espacios naturales y culturales, así como la afección a los terrenos del dominio público marítimo terrestre.
Ahora se nos presenta el decreto de campamentos de turismo y otras modalidades de turismo de acampada, y el objeto de este decreto es claro y conciso. Mire, el objeto dice así, y le voy a leerlo de forma literal, lo que es el objeto de este borrador de proyecto. La regulación de la actividad de acampada y de alojamiento turístico ofertada en la modalidad de campamentos de turismo, también denominados campings, así como de la especialidad de estos denominada áreas especiales de acogida de autocaravanas en tránsito en el ámbito del Principado de Asturias. Y no añade nada más como objetivo de esta norma. En el capítulo 3 incorpora una nueva regulación a través de las llamadas áreas especiales de acogida de autocaravanas en tránsito. Y el decreto define minuciosamente qué son estas áreas especiales y nos da detalles de los requerimientos, ¿no? Tienen que estar en terrenos debidamente delimitados y cerrados, no se puede pernoctar más de 48 horas, tienen mediante pago que estar ahí, etcétera, etcétera, un montón de características. De esta forma, el decreto regula un negocio turístico de escasa implantación hasta la fecha. En Asturias creo que solo tenemos 2 que podrían considerarse como estos espacios o como estas áreas especiales que ahora mismo se definen, pero que establece requisitos a posteriori a actividades comerciales que se pudieran implantar para desarrollar en Asturias. El problema para nosotros es que este decreto no habla de los parkings municipales existentes, que no son un negocio, sino un servicio municipal que está implantado en muchas localidades y que, a nuestro entender, quedarían fuera de la definición de áreas especiales, etcétera, etcétera, que desarrolla el decreto, pero a los que sin duda debería hacer referencia para mayor claridad. Sobre la propuesta concreta que hoy debatimos, Ciudadanos presenta unos puntos de los cuales desde Foro considerábamos necesarios modificar algunos. En el primer punto, como ya se ha dicho aquí, nuestra propuesta se ha transaccionado, lo que agradecemos al grupo proponente, y nuestra intención era visualizar en la propia propuesta a qué normativa nos estábamos refiriendo y que se tenga en cuenta el criterio de las administraciones locales, así como de todos los operadores implicados, alcanzando el mayor grado de consenso. La segunda enmienda que mantenemos y que, según parece ser, no me va a aceptar el grupo proponente, corresponde... ¿La va usted a aceptar? Muchas gracias. Corresponde, voy a explicarla de todas formas, corresponde al punto 3 de la propuesta inicial, en la que se propone que se excluya de la aplicación la norma reguladora, la parada y el estacionamiento. Nosotros entendemos que lo que debe garantizar el nuevo decreto es el criterio de la instrucción, la 08574 del Ministerio del Interior, y por eso pedimos que se tome como base en la elaboración del mismo. Quiero recordar que en esta instrucción sí que se define perfectamente la diferencia entre estacionamiento y acampada. Y más aún se puede leer literalmente como dice: las autocaravanas pueden efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro vehículo. Es decir, Ciudadanos no quiere que aparezca parada y estacionamiento y nosotros queremos que se haga conforme a la normativa que otorga los mismos derechos que cualquier otro vehículo. Por lo tanto, agradecemos que se acepte esta enmienda que hemos presentado. Nosotros exigimos una normativa autonómica en 2013, así lo mantenemos y lo exigimos ahora, pero una normativa evidentemente que garantice el consenso entre los actores al servicio y que sirva sobre todo de garantía a los propios usuarios, a los usuarios tanto de los campings como los usuarios autocaravanistas, sin olvidarnos, por supuesto, de los ayuntamientos asturianos. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández Gómez. Tiene la palabra Podemos Asturias. Si me permite un segundo. Gracias, señor presidente. Miren, hace 3 años que vengo reuniéndome con colectivos de autocaravanistas. También lo hicimos con representantes de FADE de Camping. Los autocaravanistas exigen que se mantengan las ordenanzas municipales. Pero seguimos hablando de este decreto con las redes municipales en las que estamos incluidos y recibimos solicitudes en contra de los ayuntamientos que tienen reguladas las áreas de autocaravanas o en vías de regulación. Son 33 municipios y en base a toda esta información que recibimos nos vamos a posicionar. Pero una vez más nos tememos que el Gobierno no hizo bien sus deberes, no consultó a todos los sectores y solo ha atendido
a la solicitud de un sector que quizá se inmiscuya en una actividad ajena que no le supone en ningún caso una competencia sobre su negocio, ya que nunca serían potenciales clientes suyos. Es como si los restaurantes quisieran controlar a la gente que come bocadillos en las calles. No son clientes potenciales de la hostelería, son clientes del comercio. El decreto que acaba de sacar, que está en vías, por lo menos, de empezar a funcionar, lo tenían metido en un cajón y lo han sacado ahora y nosotros nos preguntamos que si está seguro de que no tienen nada mejor que hacer en turismo, porque tienen una estrategia de turismo aprobada por este Parlamento para llevarla a cabo y en ella, por ejemplo, hay medidas para desestacionalizar. Y miren, si algo tienen los autocaravanistas es precisamente que son turistas que ocupan temporadas bajas, porque la mayoría son jubilados y prefieren venir cuando no hay tantas aglomeraciones. Tienen tiempo y deberíamos de valorar a la gente que tiene ese importante recurso para darles un trato al menos un poco más cariñoso que el que tuvo el atrevimiento el señor consejero en su intervención de la semana pasada y que ha sido realmente desafortunada al poner en el punto de mira a los autocaravanistas y debería de pedir para nosotros perdón públicamente por esta afirmación. Dejen de perseguir a este tipo de turismo y de tratar a sus usuarios como si fueran delincuentes, mientras miran para otro lado, con la corrupción, por ejemplo, instalada en Asturias, una corrupción que vino para quedarse y no viajó en autocaravana, precisamente, sino en coches de gama alta o en barcos atracados en el Musel o en el AVE de la eterna variante de Pajares. En el 2013 se retiró una propuesta similar desde este Parlamento. Desde entonces, muchos ayuntamientos regularon con sus ordenanzas municipales las áreas de autocaravanas en base a una propuesta de regulación de circulación de aparcamientos de caravanas que se trae de nuevo aquí, con todas las enmiendas transaccionales que entendemos que es para una mejora de lo mismo. Miren, les voy a leer lo que el consejero ha recibido de un usuario de autocaravanista y que nos ha remitido a nosotros para que lo contáramos aquí en el Pleno. Se llama Pedro Arnaiz y dice, habiendo visto su intervención sobre la legislación de turismo en el Principado de Asturias, quiero comentarle. Habla de modular la libertad de movimientos, habla de aparcamientos, de hasta un mes en un mismo lugar. Usted sabe y debería de saber que en las 33 áreas y parking habilitados en municipios asturianos para la acogida de autocaravanas, como norma general, la estancia máxima es de 48 horas. Sepa que las autocaravanas son también vehículos y como tales pagamos impuestos municipales de vehículos, seguros, pasamos ITV. Insisto, como cualquier otro vehículo. Está hablando de acampada libre, comparando autocaravanas con una tienda de campaña. Pues bien, las autocaravanas, aparte de ser un vehículo, están homologadas y adaptadas para habitar en ellas. No sé qué problema existe para ver esta diferencia esencial. Bueno, así sigue. Lo que quiero decir es que la intervención que hizo el otro día el consejero denotaba bastante más falta de conocimiento de esta actividad turística de la que se pueda esperar de un consejero. El otro día asistimos a la 30ª edición de la campaña turística Asturias Paraíso Natural, que se repite en el tiempo a modo de una serie de Cuéntame cómo pasó. Incapaces de salir de los mismos esquemas turísticos, pero con un elemento nuevo, el despilfarro, ya que lo que gastan en esta reedición de campaña lo acaban de tirar a la basura con la tremenda imagen que mueven con su insultante postura sobre los autocaravanistas. Espero que la próxima superidea que se les ocurra presentar la hayan sopesado un poco antes con todos los sectores para no poner en riesgo a nuestro sector turístico y a la opinión sobre Asturias. Gracias, señora Valero. Tiene la palabra el Grupo Popular. Sí, gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, escucho las opiniones atentamente de todos los grupos, desde la encendida defensa del autocaravanismo por el señor Armando Bartolomé, hasta, algunos se han centrado más en lo que es el articulado, las explicaciones de las diferentes legislaciones
y en el aspecto, digamos, normativo, legislativo de lo que es el autocaravanismo. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que este es un decreto más amplio. El decreto del que estamos hablando aquí, al final de lo que estamos hablando, es un decreto más amplio, ¿no?, sobre los campamentos turísticos de Asturias, y que nos estamos centrando en una parte muy pequeña. Sí quiero decir que desde mi punto de vista y desde el Grupo Parlamentario Popular, el decreto tiene cosas positivas, sin duda, en lo que es la regulación de campamentos turísticos. Lo que, evidentemente, yo creo que no soluciona bien es el tema del autocaravanismo, pero quiero dejarlo claro porque no se empañe todo el decreto, que se ve también hay cosas que Asturias necesita, y es un sector que desde mi grupo pensamos que necesitaba y necesita regulación. Porque nosotros estamos a favor del turismo. ¿Cómo no vamos a estar a favor del autocaravanismo? O sea, evidentemente es una forma de turismo y es un tipo de turismo que, como todos o casi todos ellos, pues tiene una potencialidad de crecimiento muy grande. En este caso grande porque partimos de que Asturias no está precisamente a la cabeza de España, pero esto no es malo, sino que puede ser un potencial de crecimiento hacia el futuro. Creemos que tiene que ser compatible con otros tipos de turismo y que no es excluyente en ningún caso, ¿no? El turismo de campings o de campamentos turísticos también estamos totalmente de acuerdo. Creemos que se tiene que regular y hacer una oferta de calidad, y creemos que tiene un potencial no suficientemente ahora mismo desarrollado también en Asturias, y eso no tiene por qué ser incompatible, que es la clave, digamos, del debate que tenemos aquí hoy. Nosotros, pero sobre todo, estamos a favor de la lógica. Nosotros creemos que un decreto no puede levantar una polémica innecesaria. A veces tienen que levantar las normas polémicas, ¿por qué no? Pero no innecesarias. Y creemos que en este caso es innecesaria. Cuando uno ve un tipo de turismo especializado, como no deja de ser el turismo de autocaravanas, lo que yo suelo hacer, lo hacía cuando trabajaba fuera de la política y sigo haciendo ahora, es ver lo que funciona bien. Normalmente lo que funciona bien es un buen ejemplo. Y en España hay sitios que funcionan, digamos, con más volumen o con más años de experiencia, algún histórico detrás, pero sobre todo en Europa. Es donde el autocaravanismo tiene puntos de referencia bastante claros. En Francia hay 228.000 autocaravanas con 2.740 áreas municipales, nada más y nada menos. Y en Alemania hay 468.000 caravanas censadas también con áreas municipales a lo largo de todo el territorio alemán. ¿Y saben cuál es la característica? Una unión en lo público y lo privado. Tanto muchas veces en la gestión, hay gestión pública en Francia, de áreas, autocaravanas, claro que sí. Y hay zonas, hay incluso mixtas en Europa de gestión de áreas de caravanas, y lo que hay es una promoción conjunta y un turismo que se le da la importancia que se le tiene que dar y que está teniendo muy buenos resultados económicos. Llegados a este punto, si queremos llegar ahí, lo que no podemos hacer es sacar un decreto que no tenga un alto nivel de consenso. Totalmente de acuerdo. Y aquí llegamos a un punto que yo no sé dónde esto llega al tema legislativo, o entramos en el vodevil. Es decir, el decreto, que lleva mucho tiempo detrás, se lleva haciendo, se supone que muy bien hecho, muy consensuado, muy analizado, acaba en el Consejo, es preceptivo que lo lleve el Consejo Consultivo. Oiga, y el Consejo Consultivo lo devuelve porque al Gobierno, que como saben ustedes llevan 10 días de experiencia de gobernar en Asturias, se le olvida que tiene que pasar por un ámbito por lo menos de consulta municipal, porque afecta a las ordenanzas municipales. Y aquí yo digo que esto es un vodevil. Se le ha olvidado al Gobierno. O sea, el Gobierno, 30 años de Gobierno de Asturias, no pensaba que esto tenía que ir a un tema consultivo porque se llamaban ordenanzas municipales. Ya están ustedes, señores del Gobierno, bueno, no hay nadie aquí del Gobierno, pero ya está el Gobierno pensando en marcharse o algo, que ya no sabe ni lo que tiene que hacer. ¿O es que no lo quería pasar por lo que le fueran a decir? ¿No quería escuchar ni a sus propios alcaldes? No lo sé. Es una cosa que puede ser y no lo entiendo. Pero bueno, empezamos ya, es una cosa que no suele pasarles a ustedes con los decretos, ¿no? Yo creo que, centrándonos en ello, aquí entra en juego un campo en el que entran normativas locales, he dicho aquí, normativas nacionales, normativas autonómicas, debe ser armónico, deben estar bien diseñadas. Y aquí es donde creo que falla el decreto, que por otra parte, vuelvo a decir, en otros campos nosotros podríamos estar perfectamente de acuerdo con él. Y es que se queda ambiguo, y lo peor que le puede pasar a una norma jurídica es ser ambigua, porque va a dar lugar probablemente a más problemas de los que había antes de la norma. Y aquí se queda todavía más ambiguo al no contener la exclusión que sí contiene, por ejemplo, la legislación en este campo del País Vasco, Navarra o Cataluña, que dice que la parada y estacionamiento de las caravanas en las áreas habilitadas para ello en las carreteras, autopistas, vías urbanas y aparcamientos queda excluida. Bueno, aquí ya parte del debate no lo tendríamos con este artículo. Y es ambiguo consigo mismo, porque resulta que una vez que excluye y no tiene este artículo, dice en su artículo 1 que es objeto únicamente de organización turística de las empresas y establecimientos que se dedican al alojamiento turístico de campings y áreas de acogida, que ahí se utiliza esa terminología de caravanas, pero no la utiliza después. Yo creo que es confuso, y un decreto confuso debe dejar de ser confuso. Estamos ante la oportunidad, y esperemos que la aprovechen, dejar de ser confuso. Porque lo que está claro es que esta confusión no puede afectar a 28 áreas de autocaravanas existentes municipales, cuyos municipios, con el dinero de todos los asturianos, han invertido recursos y políticas y han invertido también tiempo en hacerlo, para que de repente entre un decreto que es confuso y las deje fuera de la ley, o aparentemente fuera de la ley. De ahí viene la confusión.
Entonces, nosotros creemos que el texto tiene que cambiar. El texto tiene que cambiar, no tiene que perder lo bueno que tiene el texto, pero sí en este campo tenemos que aclarar la confusión para que los intereses de autocaravanistas, pero los intereses también del sector, ¿por qué no decirlo?, de los ayuntamientos. Pero fíjense ustedes, sector, autocaravanistas y ayuntamientos. Pero es que nosotros vamos por los intereses de los asturianos, que son los que no se pueden quedar sin turismo de autocaravanas, que va a dejar riqueza, empleo en Asturias. ¿Regulado? Por supuesto que regulado. Nosotros, a veces, el señor Bartolomé parece que quiere, la autoridad quiere que dormir en la playa y quería el flower power. No, nosotros no. Somos gente, en este caso, más seria en este tema. Nosotros sí queremos que esté regulado. ¿Cómo no va a estar regulado el autocaravanismo? Pero que esté regulado sin que excluya la posibilidad de que los autocaravanistas tengan Asturias como un destino atractivo, como un destino que sus recursos lo hacen y como un destino que esté puntero. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos aspirar? Nosotros aspiramos a la excelencia también dentro de los turismos asturianos. Y ya para finalizar, presidente, solo dos apreciaciones sobre los dos últimos puntos. El punto número 5, señor Armando, es un acto de fe. Yo le admiro que el Gobierno de Asturias, que no lo tiene, no solamente entre las 9 líneas estratégicas, porque esas líneas estratégicas, 9 líneas estratégicas, yo soy muy interesado a ver cómo las cumplen, porque normalmente ya una les cuesta, 9 tiene que ser muy complicado que se una adelante, pero ni siquiera con las secundarias, que salen de las estratégicas, está. Y usted, que no van a tratar un montón de turismos, han quedado fuera, pretende que le publiciten. Me parece estupendo, pero bueno, yo le veo un acto de fe. Y en el punto número 6, el Consejo Asesor de Turismo, yo no creo que aquí está usted, esto se lo ha puesto un poco, no sé, a calzador. No es el ámbito no es el ámbito aquí en esta proposición de ver cuál es. No es que yo esté de acuerdo con las entidades que están o dejen de estar, que quede claro también. Pero no creo que este sea el ámbito, porque si están los autocaravanistas, otros podrían estar. Tendríamos también el debate de quién sale, porque si no sería auténticamente inoperativo el Consejo, y no creo que esto sea objeto tampoco, ni siquiera de este punto de esta moción que usted nos presenta. Entonces, bueno, esta es nuestra postura. Regulación sí, regulación confusa no, y votaremos en consecuencia. Gracias. Gracias, señor de Rueda. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Miren, yo tuve el honor de ser durante 11 años responsable de la gestión de un municipio turístico. Les puedo asegurar, señores portavoces, que los municipios turísticos llevan años demandando la regulación de este tipo de autocaravanas. Por lo tanto, no es una cuestión que se le ocurrió al Gobierno ahora. Y hay sus motivos, y ya se los explicaron por qué en su momento, en el 2013, se guardó este decreto en el cajón, porque estaba modificándose la Ley Nacional de Turismo y había que esperar a ver qué decía esa ley nacional. En todo caso, no voy a incidir en la importancia que tiene el turismo en autocaravanas, porque ya se ha dicho aquí por alguno de los portavoces, y nosotros estamos de acuerdo, tanto este grupo parlamentario como el Gobierno de Asturias está de acuerdo. Y de ahí se desprende la importancia de su regulación. Ahora bien, hay dos matices que yo creo que debemos de dejar claros, porque estamos continuamente insistiendo en errores que llevan a la confusión, no solamente a los autocaravanistas, sino a los portavoces, por lo que veo que hay aquí, y después a las noticias que salen en los medios de comunicación. Mire, uno, la diferencia entre pernoctación y estacionamiento o parada. Y dos, ¿quién tiene la competencia para regular cada uno de ellos? Al Principado de Asturias le compete, tiene la competencia, porque lo dice el propio Estatuto de Autonomía, que tiene la competencia plena en turismo, por lo tanto, tiene la competencia para regular la pernoctación. Los ayuntamientos tienen la competencia de regular el estacionamiento y la parada. Por lo tanto, cuando se habla de que se excluya, y decía el portavoz del Partido Popular, que en el punto número 3 dice que se excluya de la aplicación de la normativa reguladora autonómica la parada y el estacionamiento de autocaravanas en una serie de sitios. Es que está excluida. Y dice el portavoz del Partido Popular, es ambiguo. No, no es ambiguo. Es que el Principado de Asturias no se puede poner a legislar sobre el estacionamiento y la parada, que la competencia es de los ayuntamientos. De los ayuntamientos en las zonas de ámbito municipal, fundamentalmente en las zonas, concretamente en las zonas urbanas. Y en las demás
Si está en una autopista es Fomento, si está en una carretera autonómica es el Principado en Asturias y si está en costas es el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y cómo vamos a decir al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Fomento que no cumplan con sus áreas de estacionamiento o que no pongan las reglas en sus áreas de estacionamiento? Pero no es el Principado de Asturias quien a través de un decreto puede establecer esto. Y miren, en segundo lugar, a mí me parece una cosa extrañísima que aquí se alegue a una o se diga que que hay una clarificación que está muy clara la diferencia entre la acampada, que es otro de los conceptos ambiguos aquí, entre la acampada y el estacionamiento, bueno, porque lo distingue muy bien una instrucción, y se cita la instrucción por activa y por pasiva 8574 del 28 de enero de 2008 del Ministerio del Interior, cuando el propio Ministerio del Interior dice que esta es una instrucción interna de uso exclusivo de la Guardia Civil. Por lo tanto, no tiene normativa de ley y no me la saquen aquí, porque no tiene normativa de ley. Y además, si siguen ustedes leyendo, porque se quedan en la primera parte de esa instrucción, en la segunda parte, ya lo dijo alguno de los portavoces que bajó, concretamente en el folio cuarto, precisa, y leo textualmente, otros conceptos de alguna manera asociados al estacionamiento de autocaravanas, como el de acampada y pernocta, no tienen acogida en la normativa sobre circulación de vehículos a la que se refiere esta instrucción, a motor y seguridad vial, por lo que este organismo no puede pronunciarse sobre su definición ni sobre sus implicaciones. Textualmente, cierro comillas. Por lo tanto, no digan que esta instrucción clarifica esto. Pero es que es más, hay una sentencia en Asturias del 28 de marzo de 2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Oviedo. Y les voy a leer lo que dice esta sentencia, que era una sentencia que imponía una sanción a una autocaravana. Y dice: se debe recordar que una autocaravana es un vehículo vivienda, por lo tanto, sin necesidad de elementos externos, esta puede ser utilizada para permanecer y pernoctar en ella en cualquier lugar. Y, por tanto, para entender instalada la misma, no es preciso que existan dichos elementos. De hecho, conforme los diferentes diccionarios de la lengua, se define el término instalar como poner o colocar en el lugar debido a alguien o algo, colocar en un lugar los enseres o servicios que se hayan de utilizar o simplemente establecer, fijar la residencia. Es decir, con el hecho de estacionar una caravana en un lugar determinado y utilizar la misma para permanecer y pernoctar, se puede entender instalada la misma, sin necesidad de elemento externo que lo haga denotar. No es preciso operación mecánica alguna para que una autocaravana se entienda instalada como la extensión de toldos o similares. La sentencia que hago referencia es una sentencia firme y termina diciendo textualmente: en el expediente administrativo del cual trataba la sentencia, quedó acreditado que se utilizó la autocaravana para pernoctar en un lugar distinto a campamento turístico autorizado o en un terreno sin derecho de uso sobre él. Por lo tanto, debe considerarse acampada libre con independencia de que se despliegue o no signos exteriores. Esto lo dice una sentencia firme de un tribunal asturiano. Y hoy pueden estar tanto la Guardia Civil como el Seprona metiendo multas a autocaravanas que estén aparcadas y que no estén aparcadas en lugares correctamente identificados para ellos. Y miren, a mí lo que me preocupa es que desde este Parlamento se esté engañando a los alcaldes de esta comunidad autónoma. Los alcaldes de esta comunidad autónoma, la mayoría de esas casi 30 áreas de estacionamiento son áreas de estacionamiento y de descanso, no son áreas de pernoctación. Hay muy pocas áreas de pernoctación. Y las áreas de estacionamiento, que las tengan los ayuntamientos, son responsabilidad de ellos, las regulan ellos mediante ordenanza y el Principado no se puede meter en esto ni se va a meter con este decreto. Otra cosa bien distinta es que se pernocte en esas áreas. La pernoctación, como digo, es competencia, su regulación del Principado. Y los ayuntamientos pueden o bien adaptar con unos requisitos mínimos, que no son los que usted dijo aquí, ni muchísimo menos, con unos requisitos mínimos sus instalaciones a la pernoctación para que puedan pernoctar las autocaravanas, o bien seguir como estacionamiento de autocaravanas. Los ayuntamientos tienen competencia en estacionamiento, como regulan una zona azul en un estacionamiento. Y puede ser de pago, no pasa nada, y pueden dar servicios como dan ahora. Por lo tanto, yo quiero dejar claro a los alcaldes de Asturias, no van a tener que cerrar absolutamente ninguna de las áreas que en estos momentos están en funcionamiento, que les están engañando. Y ya me pasé de tiempo, pero yo quiero recordar que este decreto, y señor Bartolomé, yo no sé si conoce usted la composición del Consejo Asesor de Turismo. Hay 3 alcaldes, uno de Izquierda Unida, otro de Foro y otro del PSOE.
Hay representación de todos los grupos políticos que hay en la Cámara en la misma proporción. Y hay representación de los empresarios. Bueno, si los empresarios son del PSOE, a lo mejor me acaba de quitar usted una venda que yo tenía. Pero que yo sepa, esa es la composición. Esa es la composición. Así que, a partir de ahí, este decreto pasa por ese Consejo Asesor, se aprueba dos veces se aprueba por unanimidad. Ese informe tan contundente del Consejo Consultivo, que dijo Foro, yo no lo encuentro por ningún sitio, simplemente dice que debe de pasar, termino, presidente, que debe de pasar por la CAL. Nosotros nos parece bien que pase por la CAL, pero es la primera vez que se pasa un decreto o que un decreto el Consejo Consultivo lo echa atrás y dice eso. Por lo tanto, el punto 5 lo vamos a votar, se nos da la votación por puntos, igual que el 1 con la transaccional que hizo Foro Asturias, que evidentemente cambia totalmente, lo vamos a aprobar también, pero el punto número 6 de permitir o de decir que se permita que entren los autocaravanistas en el Consejo Asesor, portavoz de Izquierda Unida lo decía, y los que van en velero por la costa asturiana también, y los que vamos a hacer turismo en Asturias, en Piragua, también tenemos que entrar. Oiga, en el Consejo Asesor están los que prestan servicios, los sindicatos y los representantes políticos. Si metemos a los usuarios, tenemos que meter a todos. Entonces, en vez de no sé cuántos miembros somos en estos momentos, pero pasaríamos a 200 o 300 miembros, que no tiene absolutamente ningún sentido. Por lo tanto, perdón, presidente, muchas gracias por su tolerancia y vamos a pedir esa votación por puntos. Gracias, señora Álvarez Campillo. Concluido el debate y antes de proceder a la votación, el grupo proponente acepta la enmienda, aunque ya lo había advertido, pero a efectos de acta. Aceptamos la enmienda, o sea, las dos enmiendas, la transaccional y la otra enmienda de Foro, y aceptamos la votación por puntos, desde la más absoluta serenidad. Gracias, señor Fernández Bartolomé. En relación a la votación por puntos, como ha habido distintas intervenciones de los grupos parlamentarios, se ha solicitado una votación separada de los puntos 1 y 5 en la última intervención. Del resto de los grupos que han hecho la petición, ¿exactamente cuál es? Yo creo, señor presidente, que a efectos prácticos valdría más votar uno por uno, porque son alternos, coincidimos en algunas ocasiones, en otras no. Bien, pues entonces vamos a votar. En este caso, 6 puntos son los que contienen la iniciativa. Votamos, por consiguiente, el punto número 1. Comienza la votación. Señor secretario. 43 votos emitidos, 43 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Queda aprobado. Votamos el punto número 2. Comienza la votación. ¿Resultado? 43 votos emitidos, 22 a favor, 18 en contra y 3 abstenciones. Queda aprobado. Votamos el punto número 3. Comienza la votación. ¿Resultado? 43 votos emitidos, 29 a favor, 14 en contra y ninguna abstención. Queda aprobado. Punto 4. Comienza la votación. ¿Resultado? 43 votos emitidos, 22 a favor, 14 en contra y 7 abstenciones. Queda aprobado. Votamos punto 5. Comienza la votación. ¿Resultado? 43 votos emitidos, 43 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Queda aprobado. Finalmente, punto 6. Comienza la votación. ¿Resultado? 42 votos emitidos, 21 a favor, 21 en contra y ninguna abstención. Se ha producido un empate. Repetimos la votación. Señorías, de nuevo votamos el punto 6. Comienza la votación.
Un momento. Un momento, por favor, que hay que resetear el marcador. Comienza la votación, ahora. Resultado. 43 votos emitidos, 22 a favor, 21 en contra y ninguna abstención. Queda aprobado el punto número 6. Pasamos al siguiente asunto del orden del día, punto número 20.